Después de la guerra con México, en Estados Unidos se intensificó el debate sobre la esclavitud, lo que desencadenó en que en 1861 Estados Unidos se dividiera en dos bandos, confederados y unionistas. La Guerra de Secesión fue una lucha que duró 4 años, lucha que sería la guerra más sangrienta peleada por Estados Unidos hasta el momento. Ambos bandos dieron todo en la pelea para conseguir lo que querían, dejando devastado a su propio país en el proceso. Pero antes de ver cómo la tierra de los libres se transformó en una carnicería, hay que ver lo que nos lleva hasta este punto de la historia. El año es 1783. Después de la independencia, los padres fundadores no dejaron por escrito de manera explícita que se debía prohibir la esclavitud. De hecho, se contempló la posibilidad de hacerlo, pero se descartó. De cualquier modo, en Estados Unidos quedaron algunos estados con esclavos y otros sin esclavos. Esta división era una división que había quedado desde la época colonial. Ahora bien, en el norte los estados se centraban más en una economía basada en la producción industrial, pero en el sur, el buen clima sumado a la desmotadora, sumado a lo barato que eran los esclavos, permitió que la producción de algodón floreciera mucho en el sur. De hecho, en el sur de Estados Unidos se producía el 75% del algodón en el mundo. 75%. Con esto no es sorpresa que el sur de Estados Unidos fuera la cuarta economía más grande de su tiempo, pero era una economía que no sería sostenible sin su sistema de esclavitud. Ahora bien, muchas personas en el norte veían a la esclavitud como algo abominable, además de que tenían miedo de que las plantaciones del sur superaran a sus granjas. En cambio, en el sur la gente era prácticamente económicamente dependiente de sus esclavos. De hecho, en algunos estados del sur, el 40% de las familias poseía esclavos. En conclusión, los del norte buscaban abolirla o contenerla, y en el sur prácticamente eran económicamente dependientes de ello. Ahora bien, como ustedes saben, con dinero baila el perro, así que los gobernadores de estos estados buscaban representación en el Senado para poder tomar decisiones que favorecieran a sus sistemas económicos. Desde su época colonial se había tenido un balance entre estados con esclavos y estados sin esclavos para evitar desbalances en la representación. Sin embargo, ambos tipos de estados no respetarían y tratarían de imponerse. ¿Cómo lo conseguirían? Añadiendo nuevos estados para obtener más representación para su causa, obviamente. ¿Cómo lo llevarían a cabo? Pues eso es justo lo que veremos ahora. Desde 1803, Estados Unidos se estaba expandiendo hacia el oeste, y con la guerra con México llegaron muchos nuevos territorios. El sur quería que estos territorios apoyaran la esclavitud, pero el norte quería contener la esclavitud en donde ya existía. Uno a uno, estos estados se fueron decidiendo si ser libres o esclavistas, pero en Kansas la situación fue muy controversial, tan controversial de hecho que el gobierno decidió dejarlo a un voto local. ¿Qué podría salir mal, no? Bueno, tanto abolicionistas como esclavistas de todo el país empezaron a ir a Kansas a votar, y pronto empezaron a atacarse entre sí. Uno de los abolicionistas más extremos fue un hombre llamado John Brown. En Kansas, este tipo hizo algo llamado la masacre de Potawatomi, donde mató a 5 esclavistas. No conforme con esto, fue a Harper's Ferry en Virginia y trató de iniciar una revuelta de esclavos, pero John Brown fue capturado y ejecutado. Antes de su ejecución, John Brown dijo: "Yo, John Brown, estoy ahora convencido de que los crímenes de esta tierra culpable nunca serán purgados sino con sangre". Y a continuación, veremos cómo tenía toda la razón. Después de este espectáculo de violencia en Kansas, las personas del sur estaban asustadas por los abolicionistas, quienes habían logrado imponerse en Kansas. Pero se espantaron aún más cuando en noviembre de 1860 Abraham Lincoln se volvió presidente. El sur no se tomó bien esto, pues Lincoln era un republicano y un posible abolicionista. Además de eso, los sureños no lo veían como un presidente legítimo, pues casi nadie en el sur votó por él, sino que fue electo casi con puros votos del norte. Aún así ganó con una mayoría tremenda. Entonces los estados del sur vieron como única forma de defender sus intereses la secesión, porque todos saben que vivir bajo democracia es de pendejo. Entonces poco a poco los estados del sur comenzaron a desobedecer al gobierno. Carolina del Sur fue el primer estado en separarse. En las propias palabras de Carolina del Sur, se separaron por la hostilidad hacia la institución de la esclavitud. Después de Carolina del Sur siguieron más estados,
los cuales formaron los Estados Confederados de América en febrero de 1861. Ahora, cabe aclarar que aunque mucha gente piensa que la causa de la secesión no fue la esclavitud, el mismo vicepresidente confederado Alexander Stephens dijo en su discurso de la piedra angular que nuestro nuevo gobierno se basa exactamente en ideas opuestas. Sus cimientos están puestos, su piedra angular descansa sobre la gran verdad de que el negro no es igual al hombre blanco, que la esclavitud, la subordinación a la raza superior, es su condición natural y normal. Nuestro nuevo gobierno, es el primero en la historia del mundo basado en esta gran verdad física, filosófica y moral. Además de otras declaraciones igual de racistas hechas por otros políticos, pero bueno, creo que esto se merece su propio video. Estos estados empezaron a formar sus propios ejércitos. Bien, en 1861, en Charleston, Carolina del Sur, soldados confederados pusieron bajo una especie de asedio el fuerte Sumter, que estaba ocupado por tropas leales que se estaban quedando sin suministros. Cuando Lincoln envió suministros al fuerte, los confederados abrieron fuego contra el fuerte Sumter. Este incidente se le considera como el inicio de la Guerra de Secesión y se le llama la Batalla del Fuerte Sumter. Esto fue la gota que colmó el vaso. Para los del norte, este acto fue la agresión definitiva que requería contención, y para los del sur, este acto fue el inicio de una rebelión contra un tirano, una rebelión que ellos veían igual de justificada que aquella de 1776. Y con esto inició la Guerra de Secesión. Bien, el plan de la Unión, el llamado Plan Anaconda, fue propuesto por Winfield Scott. Básicamente el plan Anaconda consistía en hacer un bloqueo naval a los confederados y tomar los ríos Mississippi y Tennessee para hacer pedazos su economía. El plan confederado no era muy bueno que digamos. Estaba claro que no podrían sostener una guerra, así que los generales confederados tendrían que ganar batallas hasta que el norte se rindiera, que aunque suene a un plan todo escueto y ambiguo, no estuvo muy lejos de volverse realidad. Además de eso, ellos esperaban que alguna potencia extranjera como Gran Bretaña o Francia intervendría por ellos, pero bueno. Tras iniciar la guerra, 4 estados más se unieron al bando confederado. Empezaron negociaciones de ambos bandos por la alianza con grupos indígenas y ambos bandos empezaron a movilizar a decenas de miles de hombres. En julio de 1861, en Virginia, se dio la primera batalla grande de la guerra, la primera batalla de Bull Run. Muchos civiles llegaron desde Washington a presenciar la batalla. Los confederados tenían números más o menos iguales a los de la Unión. La batalla empezó bien, los confederados inexpertos empezaron a retroceder rápido y pronto quedaron en una posición defensiva. Pero conforme pasó la batalla, llegaron refuerzos por tren para ambos bandos. Uno de los refuerzos fue el general Thomas Jackson. Se las arregló para detener a las fuerzas de la Unión firmemente. Eso, sumado a su actitud indiferente y tranquila, le dio el apodo de Stonewall Jackson. El flanco de la Unión fue azotado y entonces la Unión se empezó a retirar. La derrota en Bull Run hizo que ambos bandos abandonaran la esperanza de una guerra rápida, y Lincoln no se iba a quedar de brazos cruzados y tomó varias medidas. Llamó a más voluntarios, 1 millón más para ser exactos. Suprimió y arrestó a simpatizantes del sur. Y Lincoln mandaría a uno de sus generales a tomar la capital confederada el siguiente año. Pero bueno, mientras esto pasaba en el oeste Ulysses Grant estaba avanzando y ganando a los confederados, pero fue detenido en la batalla de Shiloh. A pesar de ser una victoria de la Unión, las fuertes bajas provocaron que se detuviera su avance al oeste. De vuelta en el este, McClellan desembarca en la península de Virginia. Con esto inicia la famosa campaña de la península. Al desembarcar se encontró con una fuerza confederada casi 10 veces más pequeña en Yorktown, pero Magruder logró engañar a McClellan, haciendo que sus fuerzas parecieran más numerosas. Así que McClellan decidió hacer un asedio que duró un mes. Esto dio tiempo a los confederados de reorganizarse. Cuando Magruder se retiró, McClellan tomó la ciudad y después atacó en la batalla de Williamsburg, una batalla inconclusa con bajas muy fuertes para la Unión. Con eso los confederados se retiran a Richmond, su capital. Con esto parecía que la guerra iba a concluir bien rápido, pero McClellan decidió hacer un avance lento sobre la capital, lo cual resultó letal, pues Johnston lo detuvo en la batalla de Seven Pines. Después de esto, los confederados pusieron a Robert Lee al mando de su ejército y entonces empezaron una serie de combates llamados las batallas de los 7 días, donde las fuerzas de la Unión fueron retirándose poco a poco de Virginia. Batalla tras batalla, la capital confederada se veía más lejos y la campaña de la península fue un fracaso.
Después de la humillante campaña de la península, Lincoln puso a un hombre llamado John Pope al mando de otro ejército, y McClellan empezó a marchar desde el sur para unir sus fuerzas. Fue cuando pasó esto que Robert Lee decidió lanzar un ataque sobre Washington. Esto por dos razones. La primera es que el norte se estaba hartando de la guerra y tomar la capital sería un golpe devastador, y la segunda era para evitar que McClellan y Pope se unieran. Lee se encontró con las fuerzas de Pope en Bull Run. Así es, damas y caballeros, habría una segunda batalla de Bull Run. Los confederados lanzaron el primer golpe y al día siguiente fueron contraatacados. Una vez más, los confederados recibieron refuerzos, esta vez del general Longstreet, y la Unión tuvo que retirarse con otra humillante derrota en el mismo sitio. La batalla dejó a la Unión con mucho menos ánimo de seguir peleando la guerra. La gente empezó a cuestionar la guerra y se desataron protestas en todo el país. Lincoln una vez más llama a más voluntarios y la Unión se empieza a retirar. Así que el presidente confederado le ordenó a Robert Lee atacar Washington. Aunque las cosas se veían bien, los confederados ya se estaban quedando sin suministros. El bloqueo naval de la Unión fue un rotundo éxito y ahora los confederados debían ganar una batalla. Así que, aprovechándose de las humillaciones pasadas, Robert Lee esperaba poner un fin a la guerra tomando la capital de la Unión. Lee empezó a marchar y todo iba en orden, pero la Unión encontró los planes de Lee en el campo envueltos en unos cigarros. Qué pinche guionazo fue eso, la verdad. Con eso, McClellan se decidió salvar la guerra y atacó a los confederados en el arroyo Antietam. Los de la Unión avanzaron sobre el norte, centro y sur. En el norte se desató una pelea terrible en campos de maíz. En el centro, los rebeldes se defendieron desde un camino. La posición fue difícil de tomar, pero los confederados acabaron cediendo. Y en el sur, la Unión trató de pasar por un puente, que tomaron después de un bombardeo intenso de artillería, pero con la llegada de refuerzos confederados tuvieron que retroceder. La batalla fue un derramamiento de sangre terrible. De hecho, hasta hoy en día la batalla de Antietam es el día más sangriento en la historia de Estados Unidos. Pero a pesar de que las bajas fueron terribles para ambos bandos, Lee perdió a un cuarto de sus hombres y tuvo que irse. Luego de la rotunda victoria en Antietam, McClellan no persiguió a los confederados, lo que llevó a Lincoln a despedirlo, y mandó a un nuevo general a atacar en el este, y este general fue un hombre llamado Ambrosio Everett Burnside. Ahora que Lee abandonó su plan de atacar la capital, parecía que los confederados quedaron en una situación frágil. No parecía, de hecho quedaron en una situación frágil. Burnside avanzó y atacó a los confederados en Fredericksburg. En la batalla de Fredericksburg, los de la Unión con su ejército de 100,000 hombres intentaron cruzar el río con puentes de pontones, hicieron retroceder a los confederados y entonces los de la Unión hicieron un ataque frontal que resultó absolutamente letal. Con casi 3 veces más bajas, los de la Unión tuvieron que irse de Fredericksburg con una derrota terrible. Con todas estas derrotas y con su popularidad cayendo, pero sobre todo con la real amenaza de una intervención por parte de potencias europeas, Lincoln decidió hacer algo que cambió el curso de la guerra y también el curso de la historia de los Estados Unidos. Fue el 1 de enero de 1863 que Abraham Lincoln proclamó la Declaración de la Emancipación, la cual dejaría en libertad a todos los esclavos en territorio confederado. También eso mató el interés de las potencias europeas por intervenir del lado confederado. Lincoln, además de eso, decidió enviar otro ejército una vez más. Lincoln envió otro ejército de 133,000 hombres bajo el mando de Joseph Hooker. Los confederados únicamente tenían 60,000 hombres para contrarrestarlos. Estos dos ejércitos se enfrentaron en la batalla de Chancellorsville, y contra todo pronóstico y contra toda lógica, el general Robert Lee decidió partir sus fuerzas en dos y combatir a su enemigo por separado, y aún así logró ganar la batalla. Aunque del este llegaran malas noticias, en el oeste Ulysses Grant empezó a tomar el río Mississippi, que era la arteria comercial de los confederados. Una de las ciudades más importantes en el Mississippi era Vicksburg, así que Grant se acercó ganando una serie de batallas y cortando la línea de suministros. Tras eso empezó a sitiarla. El asedio duró más de un mes, así que veamos qué pasó en el este. Robert Lee necesitaba dar un golpe a la Unión, el golpe definitivo. La Unión se estaba cansando de la guerra, y Lee pensó que si lograba tomar la capital, simplemente sería el fin. Así que decidió avanzar con los pocos hombres y suministros que tenía a la mano, y cuando avanzó se encontró con los de la Unión en Gettysburg, y ahí sucedió la batalla más grande de la guerra, la famosísima batalla de Gettysburg.
Lee empieza a moverse hacia la capital. El ejército de la Unión, que ahora había pasado a manos de George Gordon Meade, lo empezó a perseguir. Lee concentra sus fuerzas en un pueblo llamado Gettysburg y Meade lo alcanza. El 1 de julio de 1863 empieza la batalla de Gettysburg. La caballería confederada hace retroceder a los de la Unión, pero un contraataque los detiene y se desata un combate brutal entre la infantería de ambos bandos. Refuerzos confederados llegaron por el norte, pero gracias a su mala coordinación son repelidos. En el noreste van llegando más tropas, pero la Unión es repelida, rompiendo el flanco derecho. Al oeste, la Unión también empieza a retroceder. Aunque aguantan por más tiempo, la Unión finalmente colapsa y son expulsados de Gettysburg y se reorganizan a las afueras del pueblo, pero la batalla está lejos de acabarse aquí. El 2 de julio los confederados rodean a la Unión, pero a pesar de la aparente desventaja, los de la Unión estaban sobre terreno elevado, además de que contaban con reservas numerosas. El ataque lo empieza la Unión haciendo un avance en el oeste. Los confederados ponen resistencia y se ven obligados a enviar refuerzos para continuar el ataque. Los confederados avanzan, pero el terreno boscoso y elevado evita que tomen la posición, y una carga de bayonetas por parte de la Unión hace que sean repelidos. Pero más al centro, la Unión es repelida también. Una vez más, los refuerzos evitan el desastre para la Unión. Finalmente, los confederados son repelidos definitivamente y el campo de batalla se calma, pero la batalla aún no termina, y para este punto más de 12,000 personas han muerto en la batalla. De noche, los confederados inician un ataque en el este, pero gracias a los refuerzos de la Unión, estos pueden mantenerse en sus posiciones. El tercer día de la batalla, el 3 de julio, Lee planea empezar un ataque al este de la Unión, pero refuerzos llegan y logran hacerlo retroceder. Entonces Lee empieza un bombardeo masivo y la Unión responde con su propia artillería. Luego ordena un asalto masivo hacia el centro de la Unión. 12,000 confederados empiezan a avanzar a través de una milla entera hasta su objetivo. La artillería de la Unión resulta letal y cuando entraron en el rango de las armas, los de la Unión abrieron fuego sin piedad. Cuando lograron llegar, se desató un combate cuerpo a cuerpo terrible, y tras la llegada de refuerzos, los confederados huyen, y este evento, conocido como la carga de Pickett, acabó en un rotundo fracaso que le costó la batalla a Lee. Con 22,000 bajas para la Unión y 30,000 para la Confederación, Lee se retira y se da vuelta a Virginia, y justo el 4 de julio, en pleno día de la independencia, recibe noticias de que Vicksburg ha caído en manos de Grant. Fue a partir de esto que la gente comenzó a tenerle más fe a Lincoln y a su gobierno. Además, después de la batalla de Gettysburg, Lincoln dio un discurso en el campo de batalla, donde se abriría un cementerio. A este brillante discurso, que llamaba la Unión Nacional, se le conoció como el discurso de Gettysburg. En 1864 los de la Unión empezaron a avanzar desde todos lados. Superados en número y en suministros, los confederados no pudieron hacer más que retirarse dando pelea. Esto pasó en Georgia, donde William Sherman había logrado empujarlos de vuelta a Atlanta. Y también le pasó a Grant, que estaba empujando a los confederados de vuelta a su capital. En una serie de batallas, Grant fue empujando a Lee de vuelta a Virginia. A eso se le conoció como la campaña de Overland, que aunque tuvo bajas terribles, logró cumplir su propósito. Tras esto, Grant intentó tomar Petersburg, tan solo unos kilómetros al sur de Richmond, pero el sitio se estancó y acabó durando 9 meses. En eso ocurrieron las elecciones de 1864, donde George Brinton McClellan, Sí, ese McClellan del inicio del video, trató de tomar la presidencia, pero no pudo, pues la popularidad de Lincoln resurgió cuando Sherman logró tomar Atlanta. Cuando tomó Atlanta, Sherman empezó su famosa marcha hacia el mar, una campaña en donde avanzó desde Atlanta hasta Savannah, destruyendo la infraestructura confederada por donde pasara, además de liberar a miles de esclavos. Cuando llegó a Savannah, se dirigió a Carolina del Sur, pero aunque Sherman no hubiera acabado, Lee simplemente ya no podía continuar en la guerra. Para 1865, Lee había quedado completamente aislado y rodeado, así que abandonó Petersburg y Grant lo empezó a perseguir. Se fue al oeste de Virginia y cuando llegó a Appomattox, el 9 de abril de 1865, se enfrentó en otra batalla. Después de eso, Lee se rindió junto con su diezmado ejército de 26,000. Para muchos, la rendición de Lee fue el fin de la Guerra Civil estadounidense, una guerra terrible que fue la más sangrienta en toda la historia de Estados Unidos. La marcha de Sherman hacia el mar y la guerra en general dejaron daños costosísimos a la infraestructura de todo el país.
La población había sido devastada también. Durante la guerra civil murieron aproximadamente 600.000 personas, 350.000 de la Unión y 250.000 de la Confederación, aunque las estimaciones varían muchísimo. Aún así, la causa confederada en ese entonces estaba un poco lejos de morir. Los confederados seguían poniendo resistencia en el oeste, aunque no durarían mucho y el último militar confederado se rendiría en Oklahoma. Y el presidente Lincoln fue asesinado por un simpatizante confederado mientras estaba tranquilo en el teatro. Pero ese incidente definitivamente se merece su propio video. Aunque reconstruir el país fue un proceso lento en el sur, el país en general estaba a punto de experimentar un crecimiento económico y poblacional nunca antes visto, y el daño causado por la guerra sería solo algo del pasado. Esperen. ¿Qué es eso? Aunque a muchos les cueste creerlo, en la actualidad siguen existiendo simpatizantes confederados que defienden las acciones de este bando argumentando cosas como que la guerra civil fue causada por los derechos de los estados. A este movimiento negacionista se le llama causa perdida de la Confederación. Pero creo que eso se merece su propio video, como ya dije antes. Aún así no creo que vaya a ser ese video, pues otros creadores de contenido de habla inglesa ya han hecho videos excelentes tratando ese tema. Pero además, damas y caballeros, no perdamos de vista por qué empezó este conflicto, la esclavitud. Después del conflicto, la esclavitud fue abolida en la mayoría de estados gracias a la Declaración de la Emancipación, y en diciembre de 1865 se aprobó la 13ª enmienda, que prohibía la esclavitud en Estados Unidos de manera definitiva, poniendo fin a la condición precaria de millones de ciudadanos estadounidenses. Pero aún con la abolición de la esclavitud, la igualdad no se conseguiría hasta cientos de años después.